tenemos que a los familiares y a los pacientes cuando estamos utilizando el mandil blindado, cómo se debe de colocar adecuadamente. O sea, esta fotografía la tomamos un día que le estábamos haciendo una tomografía a un pequeño y esta es la mamá. Entonces el collarín que es para cubrir la tiroides se lo puso como si fuera un visor. Y el mandil, esta parte debe de ir al frente, se debe de amarrar por atrás y entonces la señora se lo puso al revés. Antes de que le dijéramos que tenía que cambiarse, le tomamos la foto porque es importante que ustedes no cometan los mismos errores, ni tampoco dejen que sus pacientes cometan este tipo de errores. Recuerden que los rayos X es radiación electromagnética y que tiene esa propiedad de ionizar la materia, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los rayos X golpean un orbital de un electrón, hace que este electrón ya sea se pierda o alguna molécula o átomo la gane, pero al perder este electrón, entonces se produce el proceso de ionización. Este proceso de ionización desafortunadamente modifica la celularidad, sobre todo al ADN o al RNA de la materia y es lo que produce efectos biológicos, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, es por eso que debemos de tener cuidado y de controlar las dosis de radiación a las que vamos a exponer a nuestros pacientes. ¿Sí? Pues recuerden ustedes que radiación se define como la transmisión de energía en forma de ondas y ionización como la ganancia o pérdida de electrones en un átomo. Entonces, estas ondas van a transferir energía, puede ser que sea de forma transversal o longitudinal, y como habíamos visto anteriormente, van a tener una longitud de onda, una frecuencia y una velocidad. Estas ondas electromagnéticas, de radiación electromagnéticas, pues van a estar asociadas a campos eléctricos y magnéticos. ¿Y qué es la radiación electromagnética? Pues es una forma de energía en movimiento que se va a propagar a través del espacio como ondas electromagnéticas y por lo tanto van a estar comprendidas dentro del espectro electromagnético. Entonces, es importante recordar que tenemos tipos de radiación que no es ionizante, como es la que se presenta en los campos electromagnéticos. Vamos a tener radiación óptica y vamos a tener radiación ionizante. Dentro de la radiación ionizante tenemos a la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Dentro de la radiación óptica, infrarrojo y luz visible. Y dentro de los campos electromagnéticos, pues tendríamos a la estática y magnetismo, a las ondas de radiofrecuencia, a las ondas de electricidad y al microondas. Entonces, esto corresponde al tamaño de la longitud de onda. Vean cómo las de los campos electromagnéticos son mucho más grandes y la de la radiación ionizante, bueno, tienen el tamaño de una molécula de agua o de un átomo. La radiación ionizante, como dijimos, forma radiación que es capaz de desplazar electrones de los átomos y al tener ganancia o pérdida de un electrón, entonces ese átomo va a tener una energía y se va a, o una carga y se va a producir un ion. Son estos átomos que han ganado o perdido electrones. Entonces recuerden ustedes que los electrones de las capas externas se mueven a las capas centrales y van a producir los rayos X característicos que tienen esta particularidad. ¿Sí?
van a producir fotones. Entonces, por eso los rayos X tienen esta propiedad luminiscente y van a tener las mismas características físicas que la luz. Entonces, esta radiación ionizante, como ya habíamos comentado, va a tener efectos biológicos sobre la materia y esto es lo que nos obliga a nosotros a tener un control en el uso de la radiación ionizante. ¿Sí? Entonces, aquí está esquemáticamente dibujado cómo llega el electrón, golpea a este átomo, hace que electrones de orbitales más externos se trasladen a orbitales más cercanos al núcleo y se libere energía de esta manera, produciendo, al modificarse la localización de los electrones en los orbitales, los rayos X característicos. Acuérdense que se produce una gran cantidad de calor, casi el 90% de lo que se produce es calor y el 10% de la energía ya es rayos X. Entonces, nosotros siempre les decimos a los pacientes, no se preocupe con los rayos X, que no va a sentir nada. Y muchos médicos también se asustan y se esconden cuando se toma una radiografía. Una vez estábamos tomándole un estudio de tórax a un paciente y colocamos al paciente en el buque de pared y entonces dijo el técnico radiólogo, van los rayos X. Y al decir eso, bueno, los que estábamos en la sala salimos y el paciente también salió detrás de nosotros porque se asustó, pensó que al salir corriendo nosotros tenía que salir él también. Entonces, bueno, eso no es necesario. Ya habíamos visto la vez anterior, no sé si no lo vieron, se los voy a enviar. Son unos videos sobre parte de la historia de la radiología. Estos se los voy a enviar a Edmodo para que los puedan ver con calma, ¿sí? Para no atrasarnos, lo vamos a ver. Son dos partes, me parece que ya las habíamos visto cuando estábamos en séptimo, si no, bueno, se los envío para que ustedes lo puedan ver con calma y no nos atrasemos. Esta imagen, creo que ya la habíamos platicado, es de médico técnico que sufrió radiodermatitis por exposición a la radiación, llegando a tener amputaciones, sobre todo en sus manos, y muchos de ellos, bueno, fallecieron por cánceres. Entonces, ¿cómo medimos los efectos adversos de la radiación? Una vez, no sé si con ustedes comentábamos sobre Chernobyl, en donde se podía ver el efecto de la radiación. En esa ocasión se pudo ver cómo los pacientes morían, no los pacientes, perdón, los trabajadores que estaban tratando de colocar este material concreto sobre la planta para tratar de contener la radioactividad. Entonces daban 2 cubetadas y al salir fallecían. Pues podíamos ver los efectos estocásticos en vivo para que nosotros sepamos cómo vamos a medir la protección radiológica. Tenemos que saber qué unidades se utilizan y qué es lo que mide cada unidad. Si nosotros tenemos radioactividad, entonces va a medir a una fuente radioactiva y esa medición en unidades del sistema internacional van a ser medidas por becquereles. Perdón. Antiguamente se medían como Curie, pero ahorita estamos utilizando las unidades del sistema internacional. Cuando nosotros hablamos de exposición radioactiva, es la energía que se encuentra por unidad de aire, o sea, la que está en el aire. Y esto se mide por Coulomb, por kilogramo de materia. La dosis absorbida va a ser la energía que se absorbe por kilogramo de tejido.
Y esta la vamos a medir en Gray, que realmente es lo que más utilizamos nosotros. Y la dosis equivalente, que es el daño que pueden tener los tejidos, ¿sí? La medimos en sieverts o milisieverts, dependiendo del estudio que estemos realizando. Es importante que nosotros recordemos que la dosis equivalente y la dosis absorbida, estas dos que están acá, estas dos son las que más nos interesan a nosotros cuando estamos hablando de estudios de radiodiagnóstico. La dosis equivalente, que es la peligrosidad que puede tener un tejido, de que un tejido tenga un daño, y la dosis absorbida, que es la cantidad de energía o de radiación que se absorbe por kilogramo de tejido. Perdón. Entonces, tenemos a los Gray, que va a ser la dosis absorbida, y tenemos a la dosis equivalente, que es el sievert. Entonces, esquemáticamente hablando, nosotros vamos a decir que la radioactividad y la exposición radioactiva es la fuente, ¿sí? Lo que está agarrando aquí Homero, la fuente, y la radiación que emite directamente esta barra de plutonio, y la que va a estar en el aire suspendida. Estas las vamos a medir en becquerel. O sea, qué tanto brilla la barra de plutonio, que es la radioactividad, y la exposición radioactiva, cuánta radioactividad produce en el aire esa barra, ¿sí? Unas en becquerel y otras en Röntgen o Coulomb por kilogramo. Estas dos unidades se utilizan para la misma, para medir la exposición radioactiva. Luego, la dosis absorbida es lo que la radiación va a producir por kilogramo de tejido. Recuerden, es qué tanto te va a hacer brillar tu barra de plutonio. Se quita la careta, entonces, ¿qué tanto va a absorber el tejido de Homero de esta fuente de radiación? Y la dosis equivalente es el daño, el riesgo que tiene un tejido de sufrir un daño, como por ejemplo que nos aparezca un tercer ojo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que brilles en la noche o de que tengas ojos extra, etcétera, etcétera? Entonces recuerden que tanto la dosis absorbida como la equivalente son las que nos interesan a nosotros porque con estas nosotros podemos medir la dosis efectiva, que es una ponderación, y podemos evaluar entonces qué tanto se va a absorber en un estudio de rayos X y qué tanto daño biológico puede causar un estudio al tejido, ¿sí? Y a qué tejidos son a los que les produce alteraciones. Entonces, nosotros ya tenemos bien, digamos que protocolizado la cantidad de dosis absorbida que produce una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, una serie esófago-gastroduodenal, un cateterismo cardíaco y la radioterapia, que es la que produce más, sobre todo para cuando está dirigida a una zona específica, ¿sí? Vean cómo la radioterapia puede producir de 10 Gray o más en esta zona que está siendo radiodirigida. La dosis efectiva es que tanto de esa radiación se necesita para que haya alteraciones en el tejido, ¿sí? Para que se opacifique el cristalino y haya disfunción hematopoyética, nosotros requeriríamos 10 milisieverts. Para que haya cataratas, pérdida temporal del cabello e infertilidad, 1 sievert, ¿sí? Y entonces vemos como el PET-CT se encuentra en la dosis efectiva junto con el cateterismo cardíaco, la tomografía de abdomen,
en los 10 milisieverts, ¿sí? Más allá, bueno, no hay estudios, excepto el cateterismo cardíaco, pero en la piel y la radioterapia, porque obviamente pues, nos interesa destruir ese tejido neoplásico. Entonces, estos son ejemplos de dosis efectiva en adultos de acuerdo al porcentaje de alteración en un tejido, ¿sí? En un desastre nuclear, como en el de Hiroshima, por ejemplo, se alcanzaron 4.500 milisieverts, lo que produjo una letalidad del 50% de las personas que estuvieron expuestas a esta dosis de radiación. Si nosotros tuviéramos otro desastre nuclear en donde hubieran 10.000 milisieverts, bueno, la letalidad sería del 100%. Para que haya un inicio de toxicidad radiológica aguda como pasó en Chernobyl, la dosis a la que estuvieron expuestos era arriba de los 500 milisieverts. Entonces, nosotros tenemos aquí la exposición que se produce en una tomografía de cráneo de 1 a 2 milisieverts. Lo que está en rojo son el número de exposiciones que representan a una, o la equivalencia a una radiografía de tórax. Una tomografía de cráneo en donde se generan de 1 a 2 milisieverts representan la exposición como si se hubieran tomado 100 radiografías de tórax. Una tomografía de tórax en donde haya de 5 a 8 milisieverts es equivalente a 400 radiografías de tórax. Una tomografía de abdomen en donde haya de 5 a 10 milisieverts representan 500 radiografías de tórax. De pelvis, igual unas 500 radiografías de tórax, y cuando es abdominopélvica, en donde hay una dosis entre 8 a 15 milisieverts, bueno, este estudio representa como si se hubiera expuesto 800 veces a una radiografía de tórax. Y es por eso que para hacer una solicitud de tomografía es necesario que esté bien protocolizado y que realmente la tomografía sea necesaria para no estar produciendo dosis de radiación innecesarias a los pacientes, ¿sí? No los estemos exponiendo de manera innecesaria. Nosotros, como personal ocupacionalmente expuesto, podemos recibir hasta 50 milisieverts al año. Recuerden que el personal ocupacionalmente expuesto, pues puede ser los médicos o los tecnólogos radiólogos, los ortopedistas, los cardiólogos intervencionistas, los cirujanos vasculares, ¿sí? Todo el personal que esté trabajando con radiación ionizante. Las pacientes o el personal ocupacionalmente expuesto que está embarazada deben de recibir no más de 15 milisieverts, y el público en general, en donde entran ustedes ahorita como estudiantes de medicina, no deben de recibir más de 5 milisieverts al año. Por eso hablamos que cuando una célula interactúa con la radiación ionizante puede tener efectos o biológicos directos o efectos biológicos indirectos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas macromoléculas como son las proteínas o el DNA cuando interactúa con radiación ionizante? Pueden tener ruptura de los enlaces químicos, pueden tener muerte celular, que es la apoptosis, y obviamente va a tener mutación del DNA, y es por eso importante, obviamente, pues mantener unas dosis de radiación controladas. Los efectos indirectos se producen cuando hay radiación ionizante y esta interactúa con moléculas del agua, lo que produce radiólisis, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, van a producirse radicales libres.
va a hacer que las moléculas de agua se separen y entonces al separarse van a producir radicales de hidrógeno, que son oxidantes, hidroxilo, peróxido, todos estos radicales libres lo que hacen es que dañan a la célula porque la envejecen, ¿sí? Son también agentes oxidantes que interactúan con el ADN y con las proteínas y en las enzimas y producen interrupción de la mitosis y envejecimiento celular, ¿sí? Entonces es muy importante tomar esto en cuenta porque obviamente recuerden que nuestro cuerpo está formado casi en un 70% de su constitución corresponde a agua. Las lesiones celulares por radiación van a ser tres principales: retraso de división en la mitosis, falla de división, interrupción de la mitosis y también muerte de las células o apoptosis. Entonces, con respecto a los efectos en cuanto a tiempo, en cuanto a efectos biológicos y dependientes de la dosis, nosotros los clasificamos si es por tiempo en precoces o tardíos. De los precoces, con respecto a los efectos biológicos, van a ser alteraciones somáticas y los tardíos pueden ser alteraciones biológicas hereditarias. De los que son dependientes de la dosis van a ser los estocásticos y los determinísticos. Cuando hablamos de efectos determinísticos, decimos que estos requieren de una dosis umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar expuestos a una dosis por encima de lo que, o mayor a la que ya tenemos registrada como para producir alteraciones en el tejido. Y como estamos expuestas a esta dosis mayor o la que ya nos pone en peligro de tener un daño celular, entonces estos efectos determinísticos van a ser precoces y la severidad va a aumentar de acuerdo a la exposición, a la dosis de exposición. ¿Cuáles tenemos como ejemplos de efectos determinísticos? El eritema cutáneo, las cataratas y la pérdida de cabello. Los efectos no estocásticos no requieren de un umbral de dosis, ¿sí? Estos recuerden que son aleatorios. Estos tienen mucho que ver con la capacidad o las características de cada individuo, porque hay algunos individuos que pueden tener o estar expuestos a la misma dosis de radiación y sin embargo no presentar alteraciones y hay otras personas que son más susceptibles a presentar alteraciones eh, por haber estado expuestos a dosis de radiación alta. Por ejemplo, el cáncer radioinducido o las mutaciones genéticas son ejemplos de aquellas alteraciones que no requieren un umbral de dosis, pero obviamente si están expuestos a una dosis alta, la probabilidad de que se presenten es todavía mayor. También hay que tomar en cuenta la radiosensibilidad, como les decía hace un momento. Hay pacientes que están expuestos los dos a la misma dosis de radiación y sin embargo no presentan alteraciones. Hay obviamente personas que son más susceptibles a tener alteraciones que otras. Recuerden que la radiosensibilidad se determina por el factor de ponderación
del tejido al que se expone la radiación, se va a considerar una dosis equivalente en milisieverts recibida por un órgano o tejido para determinar su sensibilidad a desarrollar estos efectos estocásticos. Entonces tenemos tejidos menos sensibles y más sensibles. Dentro de los órganos menos sensibles, como son las glándulas suprarrenales, el cerebro, el intestino, el riñón, los músculos, el páncreas, el vaso, el timo y el útero, estos, su factor de ponderación sería 0.005 milisieverts. Veamos cómo aquí las gónadas, como son los testículos y los ovarios, tienen un factor de ponderación mucho más alto, 0.20. La médula roja, el colon, especialmente el colon distal y el pulmón, 0.12. La vejiga, la mama, el esófago y la tiroides, 0.05. La piel y el periósteo, 0.01. Y bueno, el resto de los tejidos, como ya lo habíamos comentado, 0.005. ¿Sí? Entonces recuerden que se considera este factor de ponderación de acuerdo a la dosis equivalente que necesita un órgano o un tejido para desarrollar un efecto estocástico. Hay umbrales de dosis para efectos determinísticos. ¿Cuáles son los efectos determinísticos? Los que dependen de la dosis umbral. Entonces, para que nosotros tengamos cataratas, esterilidad permanente en hombres, mujeres, esterilidad temporal en mujeres, incremento en el número de aberraciones cromosómicas y de la médula ósea o los linfocitos y esterilidad temporal en los hombres, estas son las dosis, los umbrales de dosis de radiación que se requieren. Entonces tenemos aquí la dosis absorbida, vean, y el tipo de estudios que producen estas dosis absorbidas. Entonces, por ejemplo, una radiografía de tórax produce 0.1 miligray, queda bastante lejos para producir alteraciones de cualquiera de estos tipos, ¿sí? Aquí recuerden que estamos hablando de miligrays y aquí de grays. Entonces, ¿cuánto requeriríamos para poder llegar a tener estas alteraciones? Los estudios que más radiación producen, recuerden, son la tomografía, el PET-CT, los estudios como las series esófago-gastroduodenales, las que son con radiación ionizante o rayos X en tiempo real, que son las que se realizan con los arcos en C, los cateterismos y obviamente la radioterapia. Los efectos de la radiación ionizante sobre los tejidos o la piel se van a ver afectados principalmente las células de las capas basales, ¿sí? Estas son las más radiosensibles. Si nosotros nos exponemos de 3 a 10 Gray, miren que estamos hablando de Grays, no de miligrays. Entonces va a haber eritema con vasodilatación de capilares en la dermis. Más de 10 Gray, descamación y un incremento en la muerte celular. Tras una exposición crónica va a haber radiodermatitis crónica y los cánceres cutáneos relacionados con este tipo de exposición van a ser los carcinomas, pero del tipo espinocelular, ¿sí? ¿Qué efectos tiene la médula ósea? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Un fémur que estuvo expuesto a la radiación, que sería este que tenemos aquí del lado izquierdo, y este que no está expuesto a la radiación, que es del lado derecho. Nosotros podemos ver cómo hay pérdida, miren, de la médula roja, ¿sí? En el que estuvo expuesto a la radiación. Entonces,
va a haber disminución de eritroblastos después de la exposición, que se pueden recuperar de una semana después de la exposición. Va a haber también disminución de mielocitos y de megacariocitos. Estos se pueden recuperar de 2 a 6 semanas y estos también se pueden recuperar de 2 a 6 semanas. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que se presenten anemias, coagulopatías e infecciones. En las gónadas, los que son más radioresistentes son los espermatozoides. Los que son más radiosensibles por su indiferenciación son las espermatogonias. En los ovarios, los folículos intermedios van a ser los más radiosensibles y la sensibilidad se incrementa entre más pequeña sea la mujer. ¿Qué riesgos van a tener? Bueno, aberraciones cromosómicas y mutaciones genéticas. ¿Qué pasa cuando se produce carcinogénesis radioinducida? Ese es el efecto más importante de las radiaciones ionizantes en dosis bajas, que son efectos estocásticos, que es la inducción de cáncer. Y los cánceres radioinducidos más comunes van a ser el de la piel, el de tiroides, y de los de tiroides el más frecuente es el de papilar, en el 85% de los casos, las leucemias y el cáncer de mama. Y en el cáncer de mama, el sarcoma es el más común. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de oncogenes y quiere decir que una célula normal va a tener alteración de su ADN y esta alteración perdón, la célula va a tener una alteración en su ADN y esta ADN va a formar un proto-oncogen o bien un oncogen activado que va a hacer que la célula se transforme, tenga una transformación o una mutación hacia una célula neoplásica. Entonces, se van a activar los genes y estos genes van a incrementar el riesgo de cáncer. Va a haber cambios en el material cromosómico que va a condicionar fallas en la reparación celular y mutaciones. La FDA y Food and Drug Administration dice que el riesgo de malignidad es de 1 entre 2,000 pacientes con dosis que recibieron más de 10 milisieverts. Por ejemplo, aquellos que estuvieron expuestos a una tomografía de abdomen y pelvis en fase simple sin haber administrado medio de contraste. Entonces, sí es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué insisto tanto? Para que ustedes soliciten el estudio cuando realmente lo requieran. Sí, no por no haber explorado bien al paciente y quieren salir del paso rápido, mandan una tomografía, entonces no, porque están exponiendo al paciente a una radiación innecesaria y a lo mejor el estudio que le están solicitando ni siquiera va a ser realmente de ayuda. ¿Cómo afecta la radiación a los embriones y a los fetos? Bueno, en la preconcepción va a afectar a los gametos y va a producir mutaciones tanto en el óvulo como en el espermatozoide. Y en la postconcepción, pues afectará al embrión y al feto. ¿Cómo lo va a afectar? Bueno, puede ser que retarde el crecimiento o le produzca la muerte. Entonces, dependiendo de la dosis de radiación a la que estuvo expuesto el embrión o el feto. Recuerden ustedes que de la semana 2 a la octava semana son las semanas de más riesgo que pueden afectar a los productos en cuanto a mutaciones.
Siempre es muy importante que los pacientes, que les preguntemos a los pacientes si están embarazadas, porque esto nos pasó con una que no sabía que estaba embarazada y le hicimos una tomografía de abdomen y bueno, ya cuando hicimos la tomografía nos dimos cuenta, bien, aquí está el saco gestacional, ¿sí? La paciente tenía menos de 5 semanas de embarazo. Si nosotros requerimos hacer un estudio de imagen y la paciente está embarazada, podemos utilizar la resonancia magnética o el ultrasonido. No hay que hacer tomografía. Antiguamente hacíamos unos estudios en donde tomábamos radiografías, los mandaban los ginecólogos para ver la cefalopelvimetría, para ver si la cavidad pélvica era lo suficientemente ancha para que el producto naciera por parto natural. Ya esto en realidad ya no los estamos haciendo, pero quería mostrarles, bueno, la imagen para que ustedes vean que antes hacíamos eso. Los efectos de la radiación ionizante en embriones y fetos van a depender, obviamente, de la dosis de radiación a la que esté expuesta. Como ya les decía yo, las consecuencias fetales pueden ser desde restricción del crecimiento, malformaciones, fallas cerebrales o cáncer. Y en estos casos, a veces es necesario poner término al embarazo cuando una persona estuvo expuesta a estas dosis de radiación mayores a 0.5 gray o 500 miligray. Cuando estas pacientes embarazadas están expuestas a eso, cuando son pacientes que tienen cánceres y que es necesario darles radioterapia oncológica. Entonces, generalmente estas pacientes tienen que decidir entre si se hacen su estudio, su tratamiento o esperan hasta que concluya el embarazo, pero bueno, en muchos casos puede ser que la neoplasia avance y le produzca alteraciones muy severas a la mamá. Entonces, esas ya son cosas que tienen que decidir finalmente la mujer que está embarazada, ¿no? Los embriones y fetos humanos son sensibles a partir de dosis de radiación por arriba de 0.1 gray o 100 miligrays. ¿Esto qué quiere decir? Que si se le realiza más de 5 tomografías de pelvis o más de 100 radiografías. Entonces, en mujeres embarazadas que están enfermas y que requieren estudios de imagen para su valoración en cuanto al diagnóstico o al progreso o mejoría de la enfermedad, nosotros podemos utilizar otras modalidades de imagen en las que no necesariamente tenemos que radiar a la paciente, ¿sí? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cómo los afecta? Bueno, aquí tenemos las semanas postconcepción de la 2 hasta la segunda semana, de la 3 a la 5, de la 6 a la 13, de la 14 a la 23 y de las 24 semanas hasta el término del embarazo. Entonces, si nosotros exponemos a la paciente a dosis menores de 0.1 gray hasta 100 miligrays, no van a haber efectos en la salud detectables, pero si se exponen a más de 0.1 o más de 0.5, bueno, se agravan estos efectos que pueden ir desde, como les dije, malformaciones neurológicas motoras, pérdida de la muerte, más bien pérdida del feto, malformaciones mayores y restricción en el crecimiento intrauterino. Por eso, cuando nosotros vamos a protegernos, debemos de utilizar, bueno, las medidas de protección, como son el blindaje,
Recuerden que los tres principios que ya habíamos platicado con respecto al a la protección radiológica son tiempo, distancia y blindaje, ¿sí? Entre menor tiempo estemos expuestos a la fuente de radiación es mejor. La distancia de la que estemos expuestas de la fuente de radiación también es importante. Y si tenemos que estar cerca, bueno, debemos de utilizar blindaje. Entonces, esto va a prevenir efectos determinísticos y va a minimizar estos efectos estocásticos, ¿sí? Entonces, ¿qué material es el más utilizado? Bueno, el plomo, porque recuerden que la masa atómica del plomo es bastante alta, entonces hace que se atenúe el haz de rayos X. ¿Sí? Esto va a hacer que se evite la penetración de los rayos X y obviamente pues nos protege. Entonces tenemos varios métodos para blindar, sobre todo cuando estamos preparando las áreas en donde vamos a trabajar. Puede ser que se proteja con aluminio, con plomo delgado, con plomo grueso o con concreto. ¿Sí? Ya esto está bien especificado cuando nosotros estamos montando un gabinete. El Departamento de Emisión de Radiación hace una investigación, hace mediciones y hasta que no se cumplen con los requerimientos no se da el permiso para poder trabajar, ¿sí? Para protección propia del médico, bueno, tenemos lentes, tenemos el dosímetro, tenemos el collarín, el mandil y, bueno, podemos colocar dosímetro en el collarín o el dosímetro que normalmente utilizamos debajo de, el mandil de plomo. Los dosímetros, estos que vemos aquí, deben ir debajo de los mandiles, ¿sí? Está midiendo la capacidad que tiene el mandil de protegernos. No lo debemos poner por encima del mandil porque entonces ahí se está, nos está dando un falso positivo. Nos está marcando una dosis de radiación que en realidad no estamos recibiendo. Dentro de el material para el personal ocupacionalmente expuesto, como ya les dije, bueno, tenemos a los mandiles. Así es como se debe de colocar el mandil con la parte que está completa de frente para que nos cubra todo, pecho, abdomen, genitales. Y nosotros no lo amarramos así en la parte de atrás porque obviamente vamos a estar de frente al paciente y a la fuente de radiación. Tenemos guantes, collarines, también mandiles gonadales, lentes, lentes que están protegidos, blindados. Tenemos estos anillos que sirven como dosímetros, sobre todo para los médicos que hacemos intervencionismo. Sí, claro que sí, Patrick. Hay dosis de radiación, hay dosis de radiación, el que estábamos hablando que era el haz de rayos X útil o el característico, y también hay radiación dispersa, ¿sí? Esto se lo contesto a Patrick que dice, con respecto a este blindaje, sé que las ondas viajan en línea recta. Mi pregunta sería, en un cuarto de rayos de imagenología, estas longitudes de onda pueden rebotar en algunas superficies e impactar el cuerpo del radiólogo o el resto del equipo. Sí, sí puede. Pero recuerden ustedes que tenemos aquí la fuente de radiación. Vamos a dibujar. Este es el tubo de rayos X. Entonces, tiene una pequeña ventana y esta pequeña ventana va a dirigir a las de rayos X útil. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, digamos que al paciente que está recibiendo esa dosis
de radiación. Entonces, hay radiación que choca y que sale a lo que se le llama radiación dispersa. Esta radiación dispersa, estos iones van a ir chocando, pero cada vez que chocan van perdiendo energía. Entonces, si llegamos a recibir dosis de radiación, digamos que en la parte que no está cubierta por el blindaje, pero es una dosis de radiación mínima, porque ya ha perdido energía cada vez que ha chocado con las superficies. Además, lo que nos debemos o de lo que nos debemos de proteger es de esta emisión, esta, la que es útil, la que es característica, como le decimos nosotros, porque esta es la que tiene mayor energía para penetrar la materia. Lo que queda disperso prácticamente es por debajo de la dosis que se requiere para producir una alteración en el tejido, muy, muy por debajo, ¿sí? Ok, Brian, no, no te preocupes. Entonces, eso es muy importante. También ustedes cuando estén, por ejemplo, rotando y que entran a las cirugías, no deben de colocarse atrás de la persona que tiene el mandil, ¿sí? Ustedes de preferencia deben de utilizar el mandil. Otra cosa muy importante, este mandil debe de colgarse una vez que se termina de usar. No se debe de doblar, porque si se dobla, entonces se fractura y al momento de fracturarse van a haber fisuras por donde va a entrar la radiación. ¿Sí? Entonces es muy importante siempre tener a los mandiles colgados y estarles haciendo la revisión de que se encuentren íntegros y bueno, no realmente estén protegiendo a el personal ocupacionalmente expuesto o en un momento dado a ustedes que entran con un paciente a un estudio cuando están como internos o como residentes o si están haciendo, bueno, una especialidad que tenga que ver, que esté íntimamente relacionada con la radiología. Vamos, como dijimos, a utilizar mandiles, guantes, collarines, anteojos, protectores gonadales. Cuando se utilice un equipo de rayos X portátil, es el que utilizamos cuando tenemos a los pacientes en terapia, el operador debe de estar a más de 1.8 metros de distancia, ¿sí? Del paciente. Y debe de utilizar un mandil plomado. Si ustedes se encuentran a más de 1.8 metros, ya no es necesario, más de 2 metros, ya no es necesario utilizar el mandil. La dosis que llegue de radiación dispersa no los va a afectar en absoluto, ¿sí? La dosimetría se hace mensual y luego se hace una gráfica anual para que, bueno, nosotros no excedamos esa dosis de radiación. Sí, es una ventaja que tenemos los médicos radiólogos, que si ya en algún momento llegamos a exceder esa dosis de radiación, nos dan un periodo extra de vacaciones. El expediente de salud de cada trabajador debe de tener su dosimetría. Si no, entonces está incurriendo en una ilegalidad. Bueno, así es como se hacían las exploraciones cuando se descubrieron los rayos X y esto, bueno, era tanto agresivo para el paciente porque lo estábamos exponiendo a una dosis alta de radiación como para los médicos que estaban haciendo la exploración. ¿Cómo vamos a proteger a los pacientes? Bueno, si utilizamos los rayos X solo bajo prescripción, ¿sí? Y que realmente se haya hecho una buena revisión del paciente y por lo tanto
se documente que el estudio que le están solicitando realmente le va a ser útil, ¿sí? No debe hacerse por rutina ni por carácter administrativo. Otra cosa importante es que si ustedes tienen un paciente que llega de otro hospital, pero tiene estudios radiográficos y esos estudios radiográficos cumplen con la calidad, no hay necesidad de volver a tomarles estudios nuevamente, ¿sí? Eso es innecesario. Si ustedes ya tienen un estudio, no importa de qué área sea o de qué hospital sea, y es bueno para el diagnóstico, no necesitan repetirlo, ¿sí? Todo establecimiento obviamente debe de tener mandiles suficientes, debe tener protectores gonadales y collarines tiroideos. Los equipos móviles deben de ser solamente utilizados cuando el paciente no pueda transportarse. ¿Por qué? Porque en una sala de rayos X está controlada la radiación porque el área tiene blindaje. En cambio, cuando hacemos un estudio portátil, pues no tenemos ese blindaje. Toda placa radiográfica debe de contener los datos correctos del paciente y los parámetros técnicos adecuados. Es importante hacer una colimación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dirijamos exactamente a la zona a la que queremos explorar el, eh, el haz de rayos X. No necesitamos hacer la radiografía de todo el niño si lo único que queremos ver es su tórax, ¿sí? Nosotros aquí podemos dirigir solamente al área de interés lo que vamos a radiar, ¿sí? Entonces, sobre todo en niños pequeñitos. Ay, perdón, pero es que tengo tos desde hace unos días, pero no es coronavirus, ¿eh? Este, sobre todo en niños pequeñitos que, bueno, como están pequeñitos, el receptor de imagen a veces es más grande que el mismo niño. No es necesario que hagamos todo el niño completo, sino nada más el área de interés. Y a las pacientes que están embarazadas, bueno, debemos si es súper indispensable hacer un estudio radiológico con radiación ionizante, el área que no se va a radiar, bueno, la debemos de blindar. Pero como les digo, tenemos otras opciones para hacer el diagnóstico y siempre las debemos de tomar en cuenta. En la sala o en el vestidor siempre van a encontrar ustedes este anuncio que dice que si está embarazada o cree estarlo, debe informarlo antes de hacerse un estudio de radiación ionizante. ¿Cómo vamos a proteger, bueno, al público en general? No necesita haber personas en la sala más que ya sea el tecnólogo y el médico tratante. Los demás deben de permanecer fuera de la sala de rayos X. Pero si realmente se requiere que haya un acompañante, por ejemplo, en niños pequeños, bueno, debemos de blindar al acompañante. Debemos de tener esta monitorización de las salas de espera y de los pasillos. Y esto generalmente se hace mensualmente. Ahora,
Si ustedes tienen que acompañar pacientes, por ejemplo, cuando se están haciendo estudios del arco en C o de rayos X, después de los 3 metros, la radiación es inocua y no requiere de protección. Si tienen que acompañar a un paciente a la sala de tomografía, aquí tenemos el gantry. Entonces, miren, estas áreas pegadas al gantry son las que tienen menos radiación. Entonces, ustedes se pueden colocar aquí, obviamente con su protección, y van a recibir menos dosis de radiación que si están colocados de esta manera. Entonces, estos son como pequeños tips para que no se expongan innecesariamente. Y siempre deben de, acuérdense, estar con su protección radiológica. Entonces, ALARA no significa disminuir la dosis absorbida, sino optimizar la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de utilizar la mejor opción para que le demos menos dosis al paciente y tengamos una imagen que sea diagnóstica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, haciendo una buena solicitud que se justifique y que se prepare adecuadamente al paciente y que realmente el estudio que se le está pidiendo al paciente sea el que necesita. Entonces, nosotros debemos de hacer el estudio correctamente hablando de la técnica, debemos de tener toda la seguridad y debemos de dar un informe, ¿sí? Para que no el paciente no se esté exponiendo constantemente a estudios, ¿sí? Debemos de preparar al paciente, debemos de blindarlo y obviamente medir las dosis de radiación. Cuando ustedes se hacen un estudio, ya actualmente los equipos mandan un cuadro de la dosis de radiación a la que estuvo expuesta un paciente. Entonces ustedes pueden solicitarla cuando se hagan un estudio radiográfico, se las tienen que proporcionar y ustedes pueden ir, si por ejemplo tienen que hacerse estudios radiográficos constantes porque tienen alguna patología a la que le tienen que estar dando seguimiento, entonces ustedes solos pueden tener su carpeta de donde están las dosis de radiación a las que estuvieron expuestos para saber exactamente cuánta dosis recibieron. Ustedes lo piden, le dicen al tecnólogo que les dé por favor en su informe la dosis de radiación a la que estuvieron expuestas y lo pueden ir guardando y así hacen su comparativo de la dosis que recibieron durante el año. Ya saben ustedes que no deben de recibir más de 5 milisieverts. Hay que protocolizar, hay que reducir la dosis y hay que disminuir las fases para que no haya necesidad de estar exponiendo a los pacientes a radiación innecesaria. Entonces, recuerden que si ustedes conocen los efectos de la radiación ionizante, si ustedes lo conocen, no es para que le tengan miedo, sino para que lo sepan utilizar y la aprovechen de la mejor manera. ¿Sí? Utilicen realmente los estudios de imagen para su beneficio. Esto va a permitir que ustedes hagan un buen uso de ella y van a, obviamente, a beneficiar a los pacientes de manera satisfactoria. Muy bien, vamos a ver si podemos revisar rapidito lo que teníamos que ver la semana pasada que ya no nos encontramos.
Permiso, doctora, tiene el micrófono apagado. Gracias. Les decía yo que me parece que aquí nos habíamos quedado la vez pasada en las ventajas y desventajas de la tomografía computada. Bueno, que es rápida, que la escala de grises nosotros la podemos manipular para obtener diferentes ventanas, la resolución espacial es muy buena y además que podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Es más barata que la resonancia magnética. Y las desventajas, bueno, el uso de radiación ionizante, el paciente, los movimientos no nos van a permitir tener una buena imagen. Algunos pacientes cursan con alergias al medio de contraste y debemos hacer una evaluación de la función renal previo a la realización del estudio tomográfico. Entonces, si tenemos pacientes con insuficiencias renales, pues a veces no es posible hacerles estudios con tomografía. ¿Cuándo debemos solicitar la tomografía? Cuando nos interesa detalles de la patología ósea. Recuerden que la tomografía tiene esta gran sensibilidad para ver lesiones de la cortical y de la médula ósea, cosa que no podemos hacer con la resonancia. Si nosotros administramos medio de contraste, pues entonces podemos evaluar todas las estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, y ver las modificaciones en cuanto a la captación, ¿sí? al realce de la estructura cuando se le administra medio de contraste y saber, por ejemplo, si son lesiones que tienen una alta vascularidad o una baja vascularidad. Podemos hacer estudios de navegación en el interior de las asas intestinales para evaluar oclusiones. Obviamente, ahorita que tenemos tomografías multicortes, podemos hacer estudios angiográficos del corazón, del cerebro, de cualquier parte del cuerpo. Y en los pacientes con traumatismo craneoencefálico es el primer estudio que se debe de solicitar, ¿sí? Para descartar que tengan lesiones como por ejemplo este hematoma epidural, lesiones que requerirían tratamiento quirúrgico. Entonces, en tomografía, cuando hablamos de litiasis renal, es digamos que el nuevo gol estándar de la evaluación de las estructuras de la vía renal. Sí, podemos detectar litiasis muy pequeñitas, cosas que luego no podemos ver en una radiografía simple. En el caso de los litos vesiculares, es mejor utilizar ultrasonido. No lo alcanzamos a distinguir de manera adecuada porque estamos haciendo secciones. Puede ser que un lito sea muy pequeño y se pase entre una sección y otra del corte. Pero sí nos ayuda, por ejemplo, cuando queremos ver una neoplasia vesicular y ver el comportamiento y el compromiso de las estructuras que están adyacentes. En ese caso sí, la tomografía es ideal. Pero para una litiasis vesicular o una colelitiasis es ideal el ultrasonido. Recuerden que la resonancia magnética es un estudio en donde un campo electromagnético, un magneto, va a orientar a los protones de hidrógeno y entonces los va a estimular, los va a relajar y vamos a obtener diferentes tiempos, ¿sí? De excitación o de relajación de los protones. Esto lo va a recibir un equipo a través de una antena de radio, va a procesarlo una computadora en escala de grises y entonces nosotros vamos a ver el comportamiento de la estructura de acuerdo a la cantidad de átomos de agua que tenga y
vamos a ver en escala de grises diferentes intensidades de señal, ¿sí? Entonces, es un estudio que de todos es el que mejor imagen anatómica tiene. Es muy específico, tiene unas imágenes muy bonitas que nos ayudan mucho, sobre todo también cuando estamos estudiando anatomía. Y es una resonancia, se llama la interacción entre un campo magnético oscilante y a unas ondas de radiofrecuencia sobre el núcleo de los átomos de hidrógeno. En este caso, el que más tiene en el cuerpo es la molécula de agua. Magnética, porque obviamente se utiliza un campo magnético, y nuclear se refiere a la formación de imágenes a partir de los núcleos de hidrógeno, que en este caso son los protones a los que se estimulan. Estamos viendo una secuencia T1, vean cómo el líquido cefalorraquídeo es hipointenso y la grasita hiperintensa. Y estamos viendo los ganglios de la base en un magneto experimental de los que tenemos ahorita, que son de 7 teslas. Normalmente los que tenemos comercialmente son desde 0.2 hasta 3 teslas, pero ya en investigación tenemos magnetos de 7 teslas. Entonces se ven estas imágenes tan impresionantes. Entonces recuerden que el protón de hidrógeno pues es el elemento que tenemos mayor abundancia y en altas concentraciones, y sobre todo la estimulación del agua y de la grasa, que son los elementos que dijéramos más importantes en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un campo magnético externo va a estimular a este protón, va a dirigir al eje, ¿sí? Lo dirige hacia el campo magnético y los ordena a todos ellos, y después los libera energía. Esa energía es la que capta en la antena de radio y la traslada a esa computadora en donde se van a procesar las imágenes en la escala de grises. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de resonancia magnética hablamos de intensidades de señal. Para realizar una resonancia magnética debemos de colocar a un paciente en un imán, enviamos una onda de radiofrecuencia, interrumpimos la onda de radiofrecuencia, los protones emiten energía al relajarse, esta señal es recibida por una antena de radio y se traslada obviamente a una computadora en donde reconstruye la imagen a partir de una escala de grises. Aquí tenemos un equipo de resonancia magnética. Esto que vemos aquí son las antenas, son las que van a recibir la señal y la van a trasladar a, obviamente, la computadora, ¿sí? Entonces, la bobina es esta gantry donde se introduce al paciente. Son equipos de poder magnético muy alto, mucho más alto que el de, obviamente, la Tierra. Entonces, es por eso que debemos de tener mucho cuidado con las cosas que introducimos al área de resonancia magnética, ¿sí? Porque como tenemos aquí el magneto y es muy potente y ustedes introducen algo que sea ferromagnético como esta silla de ruedas, se les va a escapar de las manos y se va a estrellar contra el magneto. Puede ser esto, los carritos, camillas. A mí me tocó ver desafortunadamente un camillero que llegó con una camilla que no era especial para la resonancia y perdió los dedos de su mano cuando la camilla se estrelló contra el magneto. Los tanques de oxígeno. Es común que luego los internos o los residentes entren con sus cubiertos y entonces se estrellan cubiertos en
en el campo magnético y ya nos ocasionan un problema serio porque entonces tienen que llegar los ingenieros, desactivar el campo, el quitar todos estos objetos metálicos. Es un lío, la verdad. Entonces deben de tener mucho cuidado cuando ustedes entren a la resonancia magnética, ¿sí? Y ahí en la entrada, bueno, dice objetos metálicos que están prohibidos, no deben de entrar con relojes porque se les va a desconfigurar las tarjetas del banco que tienen bueno, sus chips se les desconfiguran, los celulares, ¿qué más? Todo aquello que tenga metal, que sea ferromagnético, ¿sí? Entonces, deben de tener mucho cuidado. Actualmente, les digo, resonador de 9.4 teslas, que es 188,000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos, como les digo, resonadores desde 0.2 teslas, 1 tesla, 2 teslas, 1.5, 3. Todos, obviamente, mucho más potentes que el campo magnético terrestre. Entonces, los protones están libres, llega esta fuerza magnética, los orienta, luego los relaja y al alinearse transversalmente liberan energía, esta energía la capta la antena y esto lo traslada a obviamente una computadora en donde nosotros obtenemos imágenes en escala de grises. Y vamos a tener pues secuencias básicas como son el T1 y el T2. T1, el líquido lo vamos a ver hipointenso, como aquí está el líquido cefalorraquídeo y la grasita hiperintensa. Y en el T2 pues vamos a ver el líquido hiperintenso y la grasita hipointensa, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una resonancia magnética y una tomografía? Vamos a ver el hueso hiperdenso en la tomografía, cosa que no la vamos a ver en la resonancia magnética. Entonces, cuando ustedes vean así el cráneo blanco, 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 recuerden que es una tomografía. ¿Sí? Recuerden que para hablar correctamente en resonancia magnética tenemos que referirnos a intensidades de señal. Cuando estamos hablando de tomografía son densidades. Tenemos otras secuencias como son el FLAIR y el ecogradiente que utilizamos para evaluar, por ejemplo, hematomas, alteraciones de, como son aquellos tumores desmielinizantes o enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, ¿sí? En ese caso, en este que se llama FLAIR, que es Fluid Attenuation Inversion Recovery, es un T2, pero que nos ayuda a ver modificaciones, sobre todo de la sustancia blanca. Pero lo que más me interesa que ustedes sepan es cómo reconocer una resonancia y sobre todo cómo reconocer una secuencia T1 y una secuencia T2. Ya las demás secuencias, eso no es necesario que se lo aprendan. Con que sepan reconocer que es una resonancia y de una tomografía, con eso es más que suficiente. Y que sepan reconocer también que es una secuencia T1 de una T2. Recuerden, las secuencias T1, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y la grasita hiperintensa en las secuencias T2. Aquí tenemos un corte sagital de una columna vertebral dorsal y vemos aquí el aplastamiento del cuerpo vertebral. Vean las modificaciones del cuerpo vertebral en la secuencia T2, cómo se ve hiperintenso la parte medular del cuerpo y las otras variaciones que tienen los cuerpos adyacentes, ¿sí? En este
nosotros podemos hacer distinciones de tumoraciones, de infecciones, de isquemias, eventos isquémicos, de procesos malignos, muy identificables en la resonancia magnética. Y estas secuencias, bueno, nos sirve también para poder evidenciar cuando hay edemas, ¿sí? Edemas perilesionales, realces con la administración del medio de contraste, que en este caso utilizamos gadolinio. Tenemos otras secuencias, como son las secuencias de difusión, que son muy utilizadas para eventos vasculares cerebrales, ¿sí? Sobre todo cuando son de recién inicio y queremos tratar rápido al paciente antes de que tenga muchas complicaciones. Tenemos difusión de tensores, como ya habíamos platicado hace tiempo, la espectrografía, en donde nosotros vemos los tractos neuronales, pues vemos la comunicación de nuestras neuronas en el cuerpo calloso y el tracto piramidal. Entonces vemos estas imágenes de tractografía muy bonitas. La espectroscopía, nosotros administramos medio de contraste y podemos hacer mediciones de cómo se comportan ciertos metabolitos, como son la colina, la creatinina y el lactato. Y entonces esto nos permite a nosotros evaluar una tumoración, hacer distinciones entre diferentes tipos de neoplasias. Y tenemos este que se llama Time of Flight, que visualiza el movimiento del flujo vascular sin la necesidad de administrar gadolinio, y nosotros podemos hacer angiografías por resonancia magnética, angioresonancias. Entonces, unas secuencias especiales. Miren, aquí estamos viendo el polígono de Willis y sus ramificaciones de las arterias carótidas y de las cerebrales posteriores. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene una excelente calidad en imagen para tejidos blandos. No es muy buena para, recuerden, lesiones óseas, sobre todo cuando queremos evaluar la cortical. Es excelente porque no utiliza radiación. Sin embargo, tenemos la desventaja de que este círculo tiene una capacidad ya específica. En pacientes que son muy obesos no logran entrar, y aquellos pacientes que les da claustrofobia también. Estos equipos que son de campo abierto, como el que vemos aquí abajo, por el hecho de ser de campo abierto no tienen tanto teslaje como los que son de campo cerrado, entonces no son tan definidos en su imagen, tienen ciertos programas no se pueden hacer. En cambio, en estos que son más potentes, pues secuencias que quedan bastante bonitas. El costo es bastante alto, ¿eh? El tiempo de adquisición ya depende del número de secuencias que nosotros le hacemos. Si el paciente es claustrofóbico, pues hay que sedarlos. Está contraindicado en pacientes que tienen artefactos metálicos o marcapasos, o que también tienen clips, los que han sido operados por aneurismas, o que tienen material que operan el oído interno. Esos no pueden entrar a la resonancia magnética. No se puede utilizar gadolinio en las pacientes embarazadas, ni porque pueden producir fibrosis nefrogénica sistémica, pero bueno, podemos hacer secuencias en las que no requerirá la administración de gadolinio. Dentro de lo más en desventaja, podemos decir así, es que pues es de alto costo y que no se tiene tan disponible. Hay algunas metales, como por ejemplo los brackets, producen esta ausencia de señal, o también algunos tornillos, como en esta rodilla, producen esa ausencia de señal, entonces distorsionan la imagen
Por lo tanto, hay que tomar en cuenta si es requerido hacerlo o no. Recuerden que este ferromagnetismo se habla de la propiedad de un metal que tiene para comportarse como ante el campo magnético. ¿Qué pasa aquí? Que las moléculas se mueven y entonces producen calor, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos ferromagnéticos tenemos? El hierro, el cobalto y el níquel. Y no ferromagnéticos, el aluminio, el titanio, el cobre y el latón. En algunos casos, si se les coloca, por ejemplo, a pacientes cables de electroencefalografía que no son especiales para la resonancia magnética, pueden producirles quemaduras, porque les digo que estos metales se calientan, entonces pueden producirles quemaduras. Hace tiempo los tatuajes no se podían hacer a los pacientes estudios que se hayan tatuado porque el material con el que se utilizaba para tatuar la piel producía quemaduras. Ahorita actualmente el material que se utiliza ya no es ferromagnético, entonces ya hay pacientes que se pueden hacer resonancias magnéticas aunque estén tatuados. Pero eso es importante que lo consulten con el médico radiólogo antes de hacerse el estudio. ¿Cuándo deben de solicitar una resonancia magnética? Cuando ustedes quieran etapificar tumores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ustedes quieran evaluarlos, ver qué extensión tienen, si tienen nódulos que estén afectados, si tienen metástasis y si hay otros órganos que están involucrados. Si nosotros queremos evaluar el sistema musculoesquelético, sobre todo con alteraciones de la médula ósea, de los tendones, de los ligamentos, de las membranas sinoviales, meniscos y músculos, la resonancia magnética es nuestro estudio ideal. Si nosotros queremos evaluar la cortical ósea, recuerden que la tomografía es la que nos va a ser de utilidad en la detección de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo o edema medular. Bueno, este es el estudio ideal, tumoraciones, eventos vasculares, tanto del cráneoencéfalo como de la médula y de las terminales nerviosas de la cauda-equina. En alteraciones vasculares, tanto de arteriales como venosas, y en patologías, sobre todo de la sustancia gris y blanca. No nos sirve, recuerden, para evaluar hueso compacto, o sea, si queremos ver la cortical, ni es el estudio ideal tampoco para alteraciones pulmonares, porque recuerden que el movimiento pues causa alteraciones. Entonces tenemos este cuadrito de qué indicaciones son adecuadas para la resonancia magnética. Ya se los envío yo a Modo para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer con calma. El ultrasonido, pues recuerden ustedes que tenemos un transductor y en la parte distal del transductor, en esta área, tenemos aquí cristales de cuarzo que van a recibir una carga eléctrica y van a hacer que estos cristales de cuarzo se golpeen entre sí y se produzca un haz de sonido. Entonces, este sonido va a llegar al tejido y va a regresar y va a volver a enviarse y así sucesivamente hasta que el transductor lleve a la computadora este haz de sonido y entonces nosotros podamos obtener estas imágenes en escala de grises. Recuerden que en el ultrasonido, cuando hablamos de las imágenes, estaremos hablando de ecogenicidad. Hiperecogénico, lo que esté más blanco, anecoico, lo que no tenga ecos, hipoecoico, lo que tenga, bueno, un poco de ecos, que estén a la mitad de esa escala de grises. Entonces, el transductor emite los pulsos hacia los tejidos, recibe los ecos y la computadora lo calcula y lo transforma en un haz
perdón, en una escala de grises. Recuerden que a este evento en el que nosotros tenemos la producción de unas de sonido, se le llama efecto piezoeléctrico porque son por este material, como es el cuarzo que tiene la capacidad de vibrar y de producir sonido, es el efecto piezoeléctrico. Entonces, van a haber tejidos que van a transmitir más rápido el sonido y van a haber tejidos que no lo van a transmitir. Esto va a depender de la compresibilidad y de las diferencias de densidad de los tejidos. Obviamente algo que es más compresible se va a ver mejor de algo que no es tan compresible, ¿sí? Por ejemplo, el hueso es bastante denso, bastante duro, va a llegar la onda de sonido y va a rebotar de una vez. Entonces vamos a poder ver la parte superficial, pero lo de atrás de él no lo vamos a ver. Y se va a producir una sombra acústica, ¿sí? El líquido transmite el sonido muy bien. El aire no lo transmite tan bien como el líquido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cuánto viaja el sonido en el aire, en la grasa, en los órganos sólidos y en el hueso, ¿sí? Entonces, entre mayor densidad tenga un tejido, menos se va a poder visualizar. Y vemos, por ejemplo, aquí un hígado normal, aquí tenemos al diafragma, este es todo el contorno del lóbulo derecho del hígado, y aquí estamos viendo al riñón derecho en longitudinal, este sería el polo superior y este sería el polo inferior del riñón, porque recuerden que en este cuadro, esto que está acá es anterior, es la parte anterior del paciente, es el abdomen. Esto que vemos acá atrás es la parte posterior. Acá está su cabeza y acá están los pies del paciente. ¿Sí? Cuando estamos viendo el estudio en longitudinal, si lo estamos viendo en transversal, entonces, si estamos viendo la imagen en transversal, entonces esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería la derecha del paciente y esto sería la izquierda del paciente. En el caso de cuando vemos una imagen transversal, ¿sí? Y la estamos viendo longitudinal. Entonces vemos el hígado. Cuando se sustituye por grasa, entonces vemos este aumento en la lipogenicidad del hígado, que es a lo que nosotros nos referimos como esteatosis hepática. ¿Con quién lo comparamos? Con la cortical del riñón. Y lo vamos a ir viendo más blanco de acuerdo a la evolución de esta esteatosis. Tenemos transductores, ya habíamos comentado eso. Transductores lineales que utilizamos para superficies como los tejidos blandos, músculo esquelético, pediatría y pared torácica. Como vamos a ver la imagen como si fuera un rectángulo. Vemos aquí recto porque tiene la misma forma del transductor. En el caso de los transductores convexos que utilizamos para estructuras más profundas como abdomen y pelvis, en la parte superior del cuadro vamos a ver esta imagen así, convexa, que es la parte que tiene el transductor. Las frecuencias
Los que son de más alta frecuencia, como son los lineales, van a tener de 7 a 15 o hasta 18. Y los transductores que nos sirven para penetrar más los tejidos son de baja frecuencia, como los convexos, que tienden de 1 a 3.5 megahertz. Tenemos los endocavitarios, que introducimos ya sea por vía vaginal o transrectal, y vamos a ver la imagen así, como si fuera convexa pero más cerradito, como una especie de abanico. Lo utilizamos para endovaginal y prostático transrectal. El sectorial, que vean ustedes, es como un cuadrito pequeño que tiene en la punta. Lo vemos también así, como si tuviera una convexidad, pero igual como si fuera una especie de abanico. Lo utilizamos para estructuras pequeñas, principalmente para articulaciones, dedos, para el ecocardiograma, para el transfontanelar, ¿sí? Para cuando estamos viendo los pequeñitos que les estamos viendo el cerebro. Y tenemos uno así más ancho, que es el volumétrico, con el que podemos hacer las reconstrucciones tridimensionales. Lo utilizamos en obstetricia cuando estamos haciendo las valoraciones estructurales en la pelvis, cuando queremos hacer reconstrucciones tridimensionales y 3D y 4D. Entonces utilizamos este transductor. No sustituye al convexo, ¿sí? Es un transductor aparte. Los modos en los que vamos a ver van a ser en modo A, en modo B, que es la escala de grises, y en modo M. Estos nos sirven a nosotros para poder hacer mediciones de la vascularidad, de la forma en la que tiene la estructura, la ecogenicidad del tejido, y el modo M nos sirve también para el movimiento, sobre todo cuando hacemos mediciones de la frecuencia cardíaca, especialmente en los estudios fetales. El Doppler color, que nos permite para determinar la dirección del flujo, si se está alejando o acercando al transductor, que nos permite evaluar la vascularidad, por ejemplo, de este riñón. El Power Doppler o poder, que nos ayuda a ver la distribución espacial de ese flujo. Y el espectral, vamos a obtener una gráfica con una sístole y una diástole, y nosotros podemos evaluar la velocidad del flujo de esa estructura. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, se pueden adquirir en cualquier plano, no tiene radiación ionizante, no es un estudio invasivo, es más económico en cuanto a la tomografía y a la resonancia, y estamos viendo al paciente en tiempo real, así como también es portátil. Las desventajas: requiere de un entrenamiento. Esto depende de la habilidad de la persona que está haciendo el ultrasonido. Entonces ahí es donde entra la gran desventaja. Como cualquiera puede adquirirlo, ya cualquiera quiere hacer un ultrasonido y no está lo suficientemente entrenado para poder hacerlo. Entonces, me ha tocado ver diagnósticos de espanto, ¿sí? Es muy importante que cuando ustedes se hagan un ultrasonido se lo hagan con alguien que realmente esté entrenado, porque si no van a sufrir porque les van a dar un diagnóstico erróneo, y además de que les dieron el diagnóstico mal hecho, van a tener que hacerse estudios complementarios que a lo mejor no era necesario hacerse. Entonces es muy importante que se los haga una persona que esté realmente entrenada, realmente entrenada. No penetra el hueso y pues obviamente en espacios donde hay mucho aire, como el intestino, no se alcanza a distinguir lo que está por abajo, por detrás de las asas de intestino. Vemos aquí, por ejemplo, esta paciente tiene una dilatación muy importante de las asas de intestino. Aquí está colocado el transductor y vean cómo prácticamente no se ve nada por detrás del hueso ilíaco, ¿sí? No se ve prácticamente nada. Entonces, esas desventajas tiene el ultrasonido por sobre otros
equipo, modalidades de estudio. ¿Cuándo deben de solicitarlo? Si tienen la sospecha de dolor abdominal, una sospecha específica, por ejemplo, puede ser una litiasis vesicular, una litiasis renal, ¿sí? Recuerden, es muy importante esto, que lo recuerden, no sirve para valorar vísceras huecas, entonces no sirve para valorar gastritis, ni colitis, ni nada de eso. El útero debe de tener la vejiga llena si se va a hacer por vía suprapúbica o transabdominal, y debe de tener la vejiga vacía si se va a hacer por vía transvaginal. Si nosotros queremos hacerle seguimiento a la paciente obstetra, es el estudio ideal. Lo podemos hacer y cada uno de los trimestres ya tiene específicamente protocolizado qué es lo que se debe de revisar. En el estudio de la glándula tiroidea también es un ultrasonido de tiroides, es excelente para evaluarlo. No sirve para evaluar la función. Para evaluar la función hay que hacer estudios de laboratorio, pero sí podemos ver alteraciones en la estructura o en la ecoestructura de la tiroides si ésta llegara a tener alteraciones funcionales. En los testículos, en pediatría, en la valoración vascular, aunque el Doppler es bastante laborioso, es muy importante que ustedes, cuando quieran hacer Doppler de miembros pélvicos, especifiquen bien qué es lo que quieren, porque hay Doppler de miembros pélvicos arterial y Doppler de miembros pélvicos venoso, y se utiliza para diferentes casos, ¿sí? Y el estudio es diferente hasta en la forma de hacerse. Entonces, ustedes tienen que saber bien qué es lo que quieren evaluar a través del Doppler. Bueno, aquí tenemos una sala de ultrasonido, podemos ver el equipo con sus transductores, en este caso tienen un convexo, un lineal, aquí tienen el sectorial y acá está otro convexo. ¿Sí? A veces tenemos varios lineales de diferente milihertz. En cuanto a medicina nuclear, no sé si nos dé tiempo, creo que ya no nos va a dar tiempo. Terminamos de hablar sobre medicina nuclear rápidamente la próxima clase. Les estoy preparando el material para que lo revisen. Y la próxima clase, entonces, tenemos el primer quiz, ¿sí? Ya que tengan ustedes todo el material disponible, tenemos el próximo quiz que sería sobre procedimientos básicos de radiología, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos. Si no, ya yo les voy preparando todo el material y nos veríamos, ya tienen por lo menos ahorita en Edmodo el análisis, la programación analítica del semestre. Entonces ya pueden ustedes ir viendo semana por semana qué es lo que vamos a ver. Y tienen ahí también la bibliografía. Ahora, recuerden que a diferencia de lo que vimos en el séptimo semestre, ahorita en onceavo, nos vamos a enfocar más a la semiología y de la semiología a la patología. Sí, entonces ya no nos vamos a detener tanto en la cuestión de anatomía radiológica, sino que vamos a ver directamente la patología y cómo se compone en imagen, cómo vamos a ver esos hallazgos. Entonces, para que hagan su repaso. Nos vemos entonces el próximo lunes. Voy a hacerles la programación para el laboratorio también, y ya nada más que la tenga, se la subo a modo para que ustedes la puedan revisar. Y nos vemos el próximo lunes entonces. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.